Y Venezuela sigue en la tapa de todos los medios internacionales. La crisis se agudiza día a día con el consiguiente número de víctimas fatales. La puesta en marcha de la Asamblea Constituyente también trajo problemas institucionales severos, ya que la oposición no reconoce sus resoluciones. La presión internacional, mientras tanto, se agrava, sobre todo desde anoche, a partir de las últimas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vemos un informe y lo analizamos con dos invitados especiales. La elocuente imagen del Palacio Legislativo dividido en dos, en el ala norte instalados los constituyentes oficialistas y en el sector sur la Asamblea Legislativa opositora, es la representación cabal del peligroso momento político e institucional de Venezuela. A esa derecha le decimos que si no toma el camino democrático y de la acción política, se impondrá la justicia. Y esta constituyente también llegó para hacer justicia, compañeros. El clima de extrema tensión se sobrecargó el martes 8 de agosto cuando la Guardia Nacional Bolivariana, custodia del Palacio Federal Legislativo, impidió la entrada de los diputados opositores a la Cámara, luego de que los constituyentes entraran por la fuerza para tomar el control de la sede. La Guardia Nacional les ha impedido entrar en el Palacio Legislativo. Poco después, la Asamblea Nacional Constituyente, electa hace 2 semanas y de composición chavista, inició su tercera sesión para definir su funcionamiento como poder plenipotenciario. Está previsto que avance en decisiones como el posible allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la inhabilitación política para todo aquel que, a juicio del gobierno, haya llamado a la violencia. Como primera medida, la Constituyente aprobó un decreto que subordina los poderes públicos del país a la nueva instancia. El trabajo de esta Asamblea Nacional Constituyente sea hasta 2 años, siempre y cuando se hayan cumplido las tareas encomendadas, las funciones para las cuales fue nombrada. Según el vicepresidente de la Constituyente, Aristóbulo Estúriz, el decreto faculta al organismo para reformar o limitar las funciones de otros poderes. Días antes de los primeros pasos de la Constituyente, un grupo de hombres, armados y vestidos de militares, intentó tomar el fuerte Paramacay, en la ciudad de Valencia, estado de Carabobo. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Aclaramos que esto no es un golpe de Estado. Según las autoridades, solo quien los dirigía es un militar. El conato, controlado por las Fuerzas Armadas Bolivarianas, dejó 2 muertos y 8 detenidos, y hay 10 prófugos, entre ellos el organizador del levantamiento. El episodio generó incertidumbre en el gobierno y en las propias Fuerzas Armadas, mientras que la oposición puso en duda las versiones oficiales. Es un ataque terrorista contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y la Fuerza Armada ha reaccionado unida, con moral, con decisión. El mismo día, el presidente Maduro calificó la agresión como un ataque de paramilitares, aunque el militar que comandaba al grupo rebelde, Juan Caguaripano, se identificó como miembro activo de la Fuerza Armada en 2014 y fue dado de baja acusado de manifestarse contra el gobierno. Fuentes oficiales aseguraron que tras el episodio de Carabobo habría una purga radical en las fuerzas militares. Por otro lado, se espera que el gobierno cumpla con su anuncio de concretar en diciembre próximo las pospuestas elecciones regionales que debían haberse realizado en diciembre de 2016. El Consejo Nacional Electoral prohibió a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática postular candidatos en 7 de los 23 estados para el 10 de diciembre próximo por supuestas irregularidades electorales anteriores. Zulia, Apure, Monagas, Bolívar, Trujillo, Aragua y Carabobo. Tras varias deliberaciones, la MUD anunció que, a pesar de esto, se presentará a los comicios de diciembre.
En paralelo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró la inhabilitación política y condenó a 15 meses de cárcel bajo acusación de permitir protestas opositoras al alcalde Ramón Muchacho del municipio caraqueño de Chacao, quien pasó a la clandestinidad. Me persiguen y me castigan por hacer mi trabajo, por garantizar el derecho a la manifestación pacífica en Chacao. El mismo día, las Naciones Unidas emitió un duro documento preliminar sobre la situación en el país caribeño, donde acusa a las fuerzas de seguridad de haber maltratado de forma sistemática y generalizada a miles de manifestantes y detenido de forma arbitraria al menos a 5.000 personas, muchas de las cuales, dice el escrito, sufrieron torturas. Les recordamos las exigencias por las cuales salimos. La primera, porque queremos que se aperture un canal humanitario en Venezuela que permita ponerle fin a la crisis socioeconómica que vive nuestro país. El segundo, porque queremos que cese la persecución política en contra de líderes políticos, sindicales y sobre todo estudiantes. En tercer lugar, porque queremos que la Asamblea Nacional sea respetada como el ente que fue electo por más de 14 millones de personas que quieren un cambio en el país. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos realizó 135 entrevistas a testigos realizadas a distancia desde Ginebra y Panamá, ante la negativa del gobierno a autorizar el acceso al país. Afirma la investigación que el gobierno aplicó un patrón evidente de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes opositores y señala a la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y los cuerpos de policía locales. Un elemento que se agrega a las voces de rechazo internacional y aísla aún más al debilitado gobierno de Nicolás Maduro. Por otro lado, cancilleres de 17 países de la región, incluyendo a Canadá y naciones del Caribe, se reunieron en Lima, Perú, para analizar la crisis política venezolana y emitieron una declaración firmada por 12 de ellos, en la que señalan que Venezuela dejó de ser una democracia y considerando ilegítimos los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente. El desdibujo de las instituciones democráticas que se ha venido dando en los últimos tiempos ha llegado a su culminación y lo que tenemos en Venezuela es una dictadura. Estados Unidos no participó del cónclave, pero impuso sanciones a constituyentes y funcionarios venezolanos, incluyendo a Adán Chávez Frías, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez. Maduro contrarrestó las presiones regionales con una reunión en Caracas de los países del ALBA, que manifestaron el apoyo incondicional a su gobierno. Un nuevo capítulo de una crisis aguda y sin fin a la vista que continúa saldándose con muertos en las calles. Recién le dijimos que íbamos a hacer el análisis de este informe y de la situación actual en Venezuela con dos invitados especiales. Se los presentamos, ya los conocen, seguramente si ustedes son de aquellos del público fiel de este programa, ya los conocen. Está con nosotros Modesto Guerrero, periodista y exdiputado venezolano, gracias por estar con nosotros, y Simón Rodríguez Porras, dirigente del Partido Socialismo y Libertad. Gracias por estar acá. Los dos en este momento, o por varios años viviendo en la Argentina. Simón, te estás por volver, me decías recién. La idea es entonces preguntarles, pero que también puedan intercambiar entre ustedes, ya que sabemos perfectamente, porque los leemos y los conocemos, que no piensan exactamente igual en relación a lo que está pasando en Venezuela en este momento. Veíamos las imágenes de los cancilleres, veíamos al representante de Perú, durísimo, y la pregunta es, cuando se dice que en Venezuela no hay democracia, ¿pensás que no hay democracia en Venezuela, Simón? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay una gran hipocresía, por ejemplo, de parte del canciller peruano cuando se aplica un estado de emergencia para criminalizar a los maestros, a los mineros, a los trabajadores peruanos que están luchando por sus derechos, que venga a pontificar sobre democracia. Haciendo esa aclaración de que no tenemos nada que ver con ese punto de vista, hay que decir que en Venezuela desde hace muchos años que se viene criminalizando la protesta. Sectores sindicales, estudiantiles, campesinos, obreros vienen siendo perseguidos de una manera brutal
En el 2009 estuvo por año y medio preso un cacique indígena, Sabino Romero, simplemente por luchar por los derechos constitucionales de su pueblo, el pueblo Yucpa. En el caso del luchador revolucionario Alcedo Mora, víctima de desaparición forzada en el año 2015, junto con 2 refugiados colombianos que se encontraban en el estado de Mérida. Hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta oficial sobre ese caso de desaparición forzada por denunciar corrupción. Compañeros de nuestra organización, que es una organización de oposición de izquierda independiente de la MUD, como Richard Gallardo, Luis Hernández, Carlos Requena, que fueron asesinados en el año 2008. Es decir, que hay una persecución brutal contra los sectores populares desde hace mucho tiempo. En los últimos 4 meses esto se ha agravado. Bueno, es un saldo de más de 120 muertos, según la fiscal Luisa Ortega Díaz, más del 70% víctimas de paramilitares y de fuerzas policiales y militares. Se ha aplicado esta fórmula fraudulenta de una elección de una Asamblea Nacional Constituyente que va a tener plenos poderes durante 2 años. Sí. Además prorrogables, se convierte en un poder supremo. Y todo esto ¿al servicio de qué? Al servicio de aplicar un ajuste brutal contra la población, donde se ha hambreado a la población recortando las importaciones que estaban en 66.000 millones de dólares. En el año 2012 se ha recortado este año, se estima que van a estar por debajo de 20.000 millones de dólares. O sea, para pagar la deuda externa se le recorta las importaciones de cosas básicas como alimentos y medicinas a la población, y al servicio de ese ajuste bien terrible que mata de hambre y de mengua a miles de personas en Venezuela, se establece este tipo de mecanismos autoritarios. Va a contestar ahora, Modesto, le quiero preguntar lo mismo, pero quiero que me diga sí o no. ¿Hay democracia en Venezuela en este momento? Evidentemente que no. Okay. Yo coincido con muchos de los datos que él dio, son fácticos, no hay discusión sobre los hechos, no sobre la conclusión y su dinámica, porque los procesos son un poco más contradictorios, incluso aquellos procesos que no se llaman procesos. Y decir que en Venezuela no hay democracia sería un poco complicado para medir esa misma vara, para medir países como Paraguay, Haití, incluso algunos estados de Estados Unidos. Sería muy complicado usar la misma vara para medir y decir y concluir que hay democracia en esos otros lugares. El que haya recortes o tendencias autoritarias en un gobierno como el venezolano es el resultado inevitable, desgraciado por supuesto, yo no lo puedo reconocer, de todo aquel gobierno que hizo lo que está haciendo Venezuela ahora, defendiéndose, o el gobierno venezolano y quienes lo apoyan allá, defendiéndose de un asedio internacional y nacional que lleva, según la cuenta de organismos internacionales, 602 actos violentos en 4 meses. Imagínense ustedes un gobierno de cualquier lugar del mundo que lleve 602 actos violentos, no llamados guerra ni golpe, porque no usan los recursos de guerra y golpe, pero son actos violentos. Algunos tan violentos como quemar viva a la gente en la calle o usar aparatos militares o asaltar cuarteles, como se ha hecho durante 8 ocasiones. Un gobierno en esas condiciones, por muchas características que tenga, contradictorias con lo que dice, va a estar sometido a una presión que inevitablemente lo lleva a defenderse. Y en la defensa tienes el problema de atacar y defender. Tienes que usar mecanismos violentos. ¿Hay democracia o no hay democracia en Venezuela? Hay democracia en Venezuela porque no puede no haber democracia donde un periodista o las cadenas internacionales estuvieron cubriendo las elecciones del 30 de julio. Algunos periodistas no pudieron entrar y algunas cadenas tuvieron algún problema para entrar, pero el periodismo en general, el que pudo ir y llenó los requisitos fue. Me gustaría seguir preguntándoles, voy a seguir preguntándoles en un ratito, pero ahora les van a preguntar mis colegas. Simón, ¿qué tal? Buen día. Una de las características básicas del chavismo, de mi punto de vista, fue que siempre logró respetar, hizo un esfuerzo por respetar el resultado de las elecciones que él mismo convocaba. Hubo momentos en los cuales, pocos, pero algunos momentos en los cuales el chavismo perdió las elecciones, reconoció esas derrotas. El primer referendo por la reelección indefinida de Chávez, que perdió por 2 puntos, las elecciones legislativas que perdió Maduro. En todos esos momentos el chavismo se comportó, digámoslo así, de manera leal a las elecciones y al sistema democrático. La oposición no ocurrió lo mismo. De hecho, varias de las derrotas que sufrió la oposición no fueron
fueron reconocidas como tales, incluso cuando eran por 10 o 15 puntos de diferencia. Mi pregunta es, ¿hay posibilidad de reconstruir la democracia en Venezuela con una oposición que no reconoce los resultados electorales? Mira, realmente no sería incorrecto que yo haga un alegato a favor de la MUD. Lo que tú estás diciendo es correcto en el sentido de que la MUD incluso dio un golpe que nosotros combatimos en las calles en el año 2002. Pero sería también, salir del foco de lo que está realmente ocurriendo en este momento, que es ante un repudio de más del 80% de la población al gobierno de Maduro. Él se niega a realizar elecciones libres y en condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales se realizaron estas elecciones de la Asamblea Constituyente para tener claro qué es lo que el gobierno está haciendo para salvarse del repudio popular mediante maniobra fraudulenta? Se eligieron más de 100 constituyentes mediante un proceso de postulación sectorial, donde eran organismos controlados por el Partido Socialista Unido de Venezuela, los que controlaban el padrón, controlaban quién podía elegir y ser electo a través de esos mecanismos, como por ejemplo la Central Burocrática, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores o los empresarios bolivarianos. Entonces, eso es lo que el gobierno está haciendo. Para las elecciones regionales que ha convocado para finales de año, en 7 estados está proscrita la oposición. Nuestro partido, el Partido Socialismo y Libertad, fue también proscrito electoralmente. Hay más de 20 alcaldes con orden de captura. Es decir, no son condiciones en las cuales se puedan realizar elecciones. No hay las más mínimas garantías de participación para sectores opositores, bien sea de la oposición de derecha, como lo es la MUD, o de la oposición de izquierda que nosotros representamos. Modesto, te quería preguntar, siguiendo este tema de la convocatoria de elecciones para diciembre, elecciones regionales, y a partir del hecho de la votación del 30 de julio, que creo que para nadie es intrascendente, para algunos lo analizan como un triunfo táctico del chavismo, otros dicen que es un agravamiento de la situación institucional. De todas formas, el hecho existió y es trascendente. ¿Consideras que hay un cambio en la táctica de la oposición después del 30 de julio? Porque hay sectores que están diciendo, como Ramos Ayub, como algún otro dirigente, que van a ir a esas elecciones, van a presentar candidaturas a esas elecciones, otros la niegan, la rechazan esta posibilidad de las elecciones de diciembre. La táctica cambia porque es obligada por el impacto que tuvieron 8.090.000 votos sobre lo que hacía la oposición. Lo que no cambia es la estrategia. Lo que no cambia son los objetivos que tiene la oposición. Ellos han comprendido hace rato, hace 3 años, lo han declarado, se les ha descubierto, ha sido evidenciado de múltiples formas, que no aceptan, no soportan un día más convivir con el chavismo gobernando. Si el chavismo estuviera en la oposición, puede ser que soporten, con muchos presos, muchos muertos y muchos exiliados. Puede ser. Pero gobernando, ellos ya lo dijeron, no aceptamos más. Y como descubrieron una cosa rarísima, que no pueden ganarle no han podido ganarle, para bien y para mal, una elección tranquila al chavismo, como decía Nathanson, las que ganó el chavismo todas son fraude, las que ganó la oposición son correctas. Así es muy difícil convivir en cualquier democracia. Entonces, cuando descubrieron eso en el año 2013, al perder la presidencial por muy poco, 1.8, y las 2 siguientes por más puntos, sacaron la cuenta de que no tenían salida, sino la salida, y eso fue lo que inventaron en el año 2013, diciembre. La salida en un hotel de Puerto Rico con asesoramiento del Comando Sur, todo demostrado por Carlos Lang, un especialista en contrainteligencia, con documentación y evidencias, además de un testimonio, que ellos buscaban una salida que no puede ser democrática. Esa salida ha tenido varios pasos. La guarimba es la más resonante mediáticamente, pero esta es la más larga. Y es la más larga porque ellos descubrieron que el gobierno estaba en un punto muy débil y está en un punto muy débil, para lo cual sacó la Asamblea Constituyente como mecanismo de salvación. Bien, pero la oposición sabe que no puede convivir más con el chavismo. Está en ese punto
parecido, mutatis mutandi, al de Cuba en 1960, en que la oposición interna que le brotó descubrió que no podía más convivir con el 26 de julio en el gobierno y rompen. Algo similar, siempre con las diferencias de comparaciones, está viviendo Venezuela, sin que sean los mismos los sujetos, sin que sea igual el fenómeno. Y de pronto, Simona, apareció Donald Trump con una amenaza de opción militar y de pronto la misma oposición se divide de cara a las elecciones de diciembre. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay que repudiar con toda la energía posible esa declaración de Trump. Evidentemente que los problemas de Venezuela los tenemos que resolver los venezolanos sin ninguna injerencia del imperialismo de ninguna potencia extranjera. Las divisiones de la MUD son de vieja data. Lo que yo sí quiero dejar muy en claro es que las razones para una oposición social que es totalmente mayoritaria son totalmente legítimas y no tienen nada que ver con el hecho de cuáles sean las orientaciones que tenga la MUD contradictorias, si le capitulan al llamado a unas elecciones fraudulentas regionales o lo que ellos decidan hacer. El hecho es que la mayoría de los venezolanos que se oponen a Maduro es por las condiciones de miseria a las que han sido sometidos por el ajuste del gobierno, que imprimiendo millones de billetes en una emisión de dinero inorgánico desquiciada, totalmente llevado a la inflación a niveles nunca antes vistos en nuestro país, que ha reducido el salario mínimo a menos de $1 diario, una cosa verdaderamente desquiciante. Y esas son las razones por las cuales la gente sale a protestar. A mí me llama mucho la atención que se trate de hacer un símil entre un gobierno de izquierda que se defiende de una ofensiva de la derecha y lo que pasa en Venezuela, cuando lo que está pasando en Venezuela es que la gente se está defendiendo de unas condiciones de vida que son totalmente invivibles, aplicadas por el gobierno, donde se acompaña con una terrible represión encabezada por militares además formados en la Escuela de las Américas. O sea, no estamos hablando de los barbudos de los años 60 en Cuba tratando de avanzar hacia el socialismo, no, estamos hablando del ministro de la Defensa, Padrino López, formado en la Escuela de las Américas en tácticas de inteligencia, de lo que llaman guerra psicológica, y son los métodos que utiliza el gobierno en este caso para mantenerse en el poder, para atornillarse a pesar de tener un repudio totalmente mayoritario. Simón y Modesto, los invito a que veamos, y a la gente que nos está viendo también, que veamos de qué manera Donald Trump hablaba anoche. We have many options for Venezuela. And by the way, I'm not going to rule out a military option. We have many options for Venezuela. This is our neighbor. This is, we're all over the world. And we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away. And the people are suffering and they're dying. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. Fuentes muy cercanas a la Casa Blanca dicen que las apreciaciones de Donald Trump fueron completamente improvisadas, es decir, no había hablado absolutamente con nadie y se mandó con lo que acabamos de ver. Puede ser, pero lo que no es improvisado es la posición del Departamento de Estado, esa no es improvisada. Hay un hecho muy descuidado por la izquierda venezolana, en Venezuela, por la izquierda latinoamericana, una buena parte, y por el propio gobierno venezolano, que no ha prestado los mejores recursos frente a ese peligro. En el norte de Santander, desde hace 3 meses, se han preparado técnico-militarmente los paramilitares, aquellos famosos que usaban la sierra para cortar opositores ordenados por Santos y Uribe, los famosos sierreros. Creo que se llaman los Guzmán. Norte de Santander, 3 veces en los últimos 4 meses se han aprestado justamente en coincidencia con las 3 veces en que el Departamento de Estado o el Comando Sur han dado señales como esta que dice Donald Trump de intervenir en Venezuela. Ese hecho, más lo que anuncia Donald Trump, sea improvisado o no, él es improvisado casi por naturaleza. No, lo que a mí me sorprende es que es un hecho menor, pasa a ser un sonido. Esta declaración, no me parece, está todo el mundo hablando de esta declaración. Para el periodismo internacional. ¿Esta declaración? Sí, no para la política latinoamericana. No estoy de acuerdo. Fíjate que está en todos los diarios, todo el mundo levantó estas declaraciones de Donald Trump completamente inesperadas en un momento que, después vamos a hablar de este tema, pero en un momento en donde Estados Unidos o Donald Trump estaba anunciando que tenía el foco puesto, los ojos puestos en Corea del Norte, correcto, no en Venezuela. Bueno, ojalá y eso ocurra, porque si eso no ocurre, entonces estaremos en presencia de una cosa sorprendente. Hace 4 meses y medio
ese que estaba por ahí, Julio Borges, en la OEA pidió la intervención de Venezuela, y yo no sé si existe históricamente precedente de una cosa similar. El periodismo en general y la política de izquierda en general en América Latina hizo de eso un dato menor, como lo de Donald Trump. A lo mejor es un título porque llama la atención como título, pero no un dato político. Hablemos cortito, así mis compañeros pueden preguntar. ¿Vos crees efectivamente que la posible injerencia de potencias extranjeras, hablo básicamente de Estados Unidos y quizás de Colombia, algo que el chavismo denuncia todo el tiempo, tiene incidencia en el desarrollo del proceso venezolano? Sin duda que la intervención se da en el sentido sobre todo de tratar de imponer una salida negociada, que es lo que ha estado buscando tanto la OEA, UNASUR, digamos, ha sido la orientación del gobierno tanto de Obama como ahora con Trump, que más allá de esas declaraciones le da continuidad a una misma política de presionar por una salida negociada con esta mediación del Vaticano y del expresidente español José Rodríguez Zapatero. Las perspectivas en Venezuela son de que se consolide el curso totalitario que lleva Maduro, el otro que efectivamente un gran estallido social, una gran rebelión popular logre dar al traste con estas intenciones, o que se dé la salida pactada al estilo de lo que se dio en Nicaragua, donde hubo una coexistencia, digamos, se le garantizó al sandinismo que mantuviera el control de las Fuerzas Armadas, o el tipo de salida que se dio en Chile al salir del pinochetismo, digamos, una salida que le garantice impunidad, que le garantice a todos estos nuevos ricos que se han enriquecido manejando la renta petrolera de una manera verdaderamente grotesca, que puedan mantener cuotas de participación en el poder político en Venezuela. Nosotros a lo que apostamos indudablemente es a la organización de los trabajadores, de los sectores populares, de manera independiente tanto del gobierno como de la MUD, para lograr revertir todas estas políticas que han llevado a la mayoría de la población al borde de la inanición. Hay estadísticas que le merecieron la destitución a la ministra de Salud, donde mostraba que la mortalidad infantil y materna había crecido de una manera espectacular, llegando a niveles no vistos desde los años 60 en Venezuela. O sea que esas son las razones de fondo por las cuales la gente sale a saquear alimentos, sale a enfrentar a los militares, a los paramilitares, que mientras se especula qué es lo que hacen los militares en Colombia, mientras tanto hay paramilitares en Venezuela matando gente. Eso es lo concreto. Modesto, permitime volver sobre el tema de las declaraciones de Donald Trump, porque bien sabés vos y sabemos todos la importancia que tiene el impacto mediático sobre todo a nivel internacional de lo que está sucediendo en Venezuela, de la forma que se están transmitiendo en los grandes medios lo que sucede en Venezuela, al punto de que muchos hablan de que los muertos son de un solo lado, que no habría muertos provocados por la oposición. ¿No te parece que esta declaración de Trump pone en negro sobre blanco algo que para los analistas era sabido, pero quizá para el gran público no? E inclusive, me refiero a la posibilidad o la amenaza de una intervención militar. E inclusive esto, ¿no te parece que incomoda a ese respaldo internacional que está recibiendo concretamente la MUD para no incorporar a toda la oposición? Ahí está el secreto, que la propia Unión Europea ha reclamado una política distinta parcialmente a la que adelanta el gobierno de Donald Trump. Y dentro del propio gobierno norteamericano, una parte del Partido Republicano y una parte del Partido Demócrata no están de acuerdo, como lo manifiesta el Washington Post, el New York Times o el Chicago Tribune. Entonces hay una contradicción entre ellos que no saben cómo resolver. En lo que sí tienen acuerdo es ver cómo sacan del medio un gobierno que se declara de izquierda, que es de izquierda y que tiene un problema para ellos, con todas las contradicciones, perversiones y defectos que pueda contener ese gobierno. Ese gobierno se ha convertido en la última trinchera de defensa contra la marcha del llamado neoliberalismo sobre América Latina, ya instalado de manera cruda en Brasil, Argentina, Perú, México, Colombia, donde no es nada menor. A mí me sorprende que Simón le dé tan poca importancia a los paramilitares colombianos, que son un cuerpo del ejército norteamericano instalado en Colombia, muy superior en capacidad de acción
y experiencia de matar que la que puedan tener los lumpenes que pueden haber en el barrio 23 de enero de Caracas. No hay Perdóname, me comparación. pareció que en realidad hablaba de que también había paramilitares venezolanos. Sí, no sí, sé eso, si no le dio... Lo comprendí. No, por eso. Que no hay comparación entre los lumpenes del 23 de enero, que pueden formar un colectivo y alguna vez hacer alguna tropelía, con el cuerpo armado con 22 años de aprendizaje en matar. Según el Estado colombiano, en el libro Ya Basta, equivalente al Nunca Más de Acá, 232.000 asesinados dice el Estado colombiano, gobierno Santos, que se atribuye el Estado. La Comisión Independiente dice 283.000. O sea, eso no es cosa menor. Lo que me sorprende a mí de todo esto es que es un hecho menor en la política y en el periodismo, especialmente en la izquierda que se formó en el antiimperialismo, o en esa cosa, que eso ocurra y que Donald Trump diga eso y no sea el eje de la discusión en todo el problema latinoamericano. Hablando de responsabilidad de Simón, la pregunta es ¿quién gobierna en Venezuela? ¿Maduro, la Asamblea Constituyente o los militares que dominan el 40% de los ministerios? El chavismo y el gobierno de Maduro se define a sí mismo como un gobierno cívico-militar. De tal manera que esa categoría, digamos, a confesión de parte, relevo de pruebas, efectivamente es un gobierno con características militares, que aplica tribunales militares contra civiles que saquean alimentos o que protestan, que no es solamente la acción descontrolada de algún lumpen, como quizás se quiere sugerir acá, sino que son políticas sistemáticas de represión que se empezaron a aplicar contra el movimiento obrero y que ahora se generalizan. El uso de bandas armadas contra la población en coordinación con la Guardia Nacional Bolivariana, en coordinación con la Policía Nacional Bolivariana, y realmente hay que ver entonces en qué se traduce ese supuesto contenido izquierdista del gobierno que mata de hambre a la gente para pagar deuda externa, que le entrega el petróleo a Chevron y a Repsol, que el 12% del territorio nacional se lo ha entregado a las mineras como Barrick Gold y Gold Reserve. Es decir, si eso es un gobierno de izquierda, nosotros tendríamos que revisar todo lo que significa esa categoría. Nosotros estamos en total desacuerdo con considerar al gobierno de Maduro como un gobierno antiimperialista o socialista. En los hechos, más allá de los roces que tenga y de que no sea un agente directo, digamos, que reciba llamadas telefónicas para tomar decisiones, en los hechos le está sirviendo a Wall Street, le está sirviendo a estas transnacionales a las que le entregan nuestra riqueza, y no por nada el Washington Post, que recientemente citaba Guerrero, lo tildó al gobierno venezolano como la revolución socialista favorita de Wall Street, en una ironía, porque efectivamente lo que todo el mundo se pregunta es hasta qué punto va a llegar el gobierno venezolano matando de hambre a la población para pagar una deuda fraudulenta que además se evaporó, se fue en corrupción, las obras no existen, digamos, una cosa verdaderamente escandalosa. Venezuela es el país con la mayor fuga de capitales en la última década en proporción con el tamaño de la economía, más de 300.000 millones de dólares que se han perdido, y todo eso ya tiene 18 años gobernando, no se le puede imputar a otras fuerzas fantasmagóricas, cuando ha sido el gobierno el que ha tenido todo este tiempo el poder y ha llevado a cabo sus políticas y ha llevado al desastre del país. Tenemos que terminar este bloque y les quiero preguntar también por algo así como muy breve. ¿Pensás que las Fuerzas Armadas van a seguir, muy breve tiene que ser, ¿pensás que las Fuerzas Armadas van a seguir de manera unívoca junto al oficialismo? Sí, sí. Desgraciadamente sí. A ver, muy rápido, ¿por qué desgraciadamente? Porque sería lo mejor la otra forma, la civil, pero cuando estás atacado tú acudes a la violencia y la violencia está concentrada en recursos. Me entendiste mal entonces. Entonces vos estás diciendo, me estás hablando más de la represión, me parece que de lo que yo te preguntaba. A ver. Yo no te preguntaba por la represión, yo te estaba preguntando si te parece que no va a haber fisuras dentro de las Fuerzas Armadas. No la veo. La que hubo ahora, que son 4 o 5 tenientes o capitanes medianos de Fuerzas Armadas, fueron rápidamente desmantelados. No veo. Si ocurre, está muy solapado y no hay forma. No hay forma, sobre todo después del 30 de julio. Con 8 millones como capital político, a los incluso personajes como Padrino u otros,
no les va a dar ganas de tirarse una aventura y romper el ejército y armar una guerra civil con territorio partido. Te pregunto ya también las dos cosas. Entonces, Sí. ¿pensás que la represión va a seguir? ¿Pensás que los militares van a seguir acompañando al gobierno oficialista, al oficialismo? La única Muy manera rápido. de que un gobierno con 80% de repudio se sostenga es mediante la represión, además con las condiciones económicas que está padeciendo el país. Y por otra parte, digamos, el resultado de esta elección fraudulenta, que es cuestionado hasta por la empresa que realizó el voto automatizado de Smartmatic, que no es de 8 millones, habrá sido quizás de la mitad o menos, evidencia que el gobierno no tiene ninguna preocupación por guardar las formas ni por recuperar su base social de apoyo, sino sostenerse por medio de la fuerza. Hay divisiones en la Fuerza Armada, como lo hay en toda la sociedad, y nosotros lo que creemos en todo caso es que sin tener ninguna apuesta por ninguna salida que venga de ese estamento que es históricamente reaccionario, lo que puede producir fisuras mayores es, como el 13 de abril del 2002, una masiva protesta popular que lleve a una situación insostenible a ese cuerpo represivo. Muchísimas gracias, Simón Rodríguez. Muchas gracias, Modesto, una vez más por haber estado con nosotros.